Queridas crocheteras y queridos crocheteros, Auyama Crochet cumple hoy 5 años y bueno, no puedo evitar emocionarme y casi llorar un poquito pensando en todos los buenos recuerdos y en lo maravilloso que ha sido este viaje en Auyama Crochet. Hace 5 años publiqué mi primer tutorial, que como muchos saben es la boina caída a crochet. Y bueno, no solo fue mi primer tutorial, sino que fue el primer proyecto crochetil de muchísimas personas alrededor del mundo y por eso me parece tan bonito y le tengo tanto cariño. Es gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus palabras bonitas, a sus manitas arriba, a sus nuevas ideas, que Auyama Crochet ha podido crecer poco a poco. Fue por las palabras de ánimo de muchos de ustedes que yo me animé a sacar un segundo tutorial, luego otro y eso, cada 3-4 meses, poco a poco, cuando tenía tiempo de compartir un proyecto, lo iba haciendo hasta el punto en el que estamos ahora, compartiendo un proyecto cada semana por lo menos. Y bueno, no solo seguimos creciendo en número de tutoriales y en seguidores, sino que siguen creciendo nuestras ganas de tejer, nuestras ganas de aprender y nuestras ganas de conectarnos, de tejer redes entre nosotros. Bueno, el año pasado, para celebrar este aniversario, volvimos a hacer el primer tutorial, hicimos como una versión mejorada. Aquí les dejo ese tutorial y también hicimos un concurso muy bonito donde cientos de crocheteros me mandaron sus fotos con esta boina. La verdad es que fue una forma preciosa de celebrar el aniversario y este año pues he decidido mejorar un tutorial que es este gorrito de abanicos, otro clásico de Auyama Crochet que también muchos han hecho. Pero aunque lo hayas hecho, quédate un ratito porque hay más cosas en este tutorial. Decidí hacer este proyecto para celebrar el 5º aniversario porque, bueno, no solo es un clásico de Auyama, sino que fue el primer proyecto que hice gracias a sus sugerencias. Con esto quiero decirles que sus sugerencias, sus ideas son muy importantes para mí. A veces parece que no las leo porque no tengo tiempo para responderle a todo el mundo, pero sí, siempre estoy ahí viendo las fotos que me envían, viendo los comentarios, las cosas que me piden, así que por eso escogí este gorrito para hacer hoy. He cambiado el patrón un poco para hacerlo con lana más gordita y también he intentado resolver como las principales dudas que surgían con ese tutorial anterior. Así que espero que les guste este tutorial y si se están preguntando dónde está el concurso de este año, pues sí que va a haber concurso, pero no les voy a presentar ese concurso hoy, sino la próxima semana, el lunes 21 de diciembre, cuando vamos a aprender a hacer los guantes que van a juego con este gorro. Porque este tutorial no solo va a ir compuesto de este gorrito, sino que vamos a aprender a hacer la bufanda el próximo miércoles y los guantes el próximo lunes 21 de diciembre. Así que ese día les presento el concurso. Este año no les voy a pedir que tejan nada de Auyama Crochet porque estamos en Navidad y hay un poco de alboroto por ahí, pero les doy una pista: vayan pensando en esas cosas locas y extrañas que a veces hacemos por culpa de esta pasión casi adictiva que sentimos por tejer. Esa es la pista, no les digo más, ya los dejo con el tutorial del gorro de abanico renovado y mejorado. Y bueno, nos vemos toda esta semana con ideas navideñas, con la bufanda en punto de abanicos y con los guantes y el concurso el próximo lunes. No olviden darle manita arriba y suscribirse si todavía no lo han hecho. Y bueno, espero algún comentario bonito, que de verdad ese es mi motor para seguir siempre adelante. Vamos a ver el tutorial. Vale, vamos a empezar con un nudo deslizado mágico. Ponemos la parte corta encima de la parte larga y la seguimos atravesando por debajo para hacer este nudo, que es mágico porque podremos cambiar su tamaño una vez haya empezado el tejido. Aquí vamos a insertar el ganchillo. Vamos a empezar nuestra primera vuelta con 2 cadenas y ahora en nuestro agujero central
vamos a hacer 18 puntos altos. Enlazamos y este es el primer punto alto. Y así seguimos hasta tener 18 en el agujero. A veces parece que no nos fueran a caber, pero ahí les hacemos campito y caben todos. Muy bien, aquí ya hice mis 18 puntos altos y ahora para cerrar la primera vuelta voy a buscar el primer punto alto que hice, las cadenas las voy a ignorar y en ese primer punto alto, en su barriguita, vamos a hacer un punto deslizado y ahí cerramos esta primera vuelta. Vamos a dejar este agujero abierto un momento, luego lo vamos a cerrar. Para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible. Vamos a hacer otra vez 18 puntos altos. Entonces, el primero es casi de donde nacen las cadenas. Este es el primer punto donde debemos trabajar, que no se nos quede sin trabajar. Y así seguimos haciendo un punto alto en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta. Y para cerrarla hago como en la primera, busco la barriguita del primer punto alto que hicimos, ignoramos esas cadenas y en esa primera barriguita hacemos un punto deslizado. Ahora sí ya podemos cerrar este huequito inicial tirando del hilo. Muy bien, para la tercera vuelta vamos a empezar con 4 cadenas. Y después de esas 4 cadenas vamos a pasar a la segunda barriguita. Ya en esta no vamos a trabajar porque nuestras cadenas nos van a servir como el primer punto alto. Pasamos a la segunda, que sería esta, y aquí vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, hasta dar toda la vuelta. Hacemos cadena al aire y en el siguiente punto, punto alto. Cadena al aire y en el siguiente punto, punto alto. Y así hasta dar toda la vuelta. Bueno, este es el último punto alto de esta fila. Aquí debo contar 17 puntos altos más estas cadenas que nos valen como el punto alto número 18. Antes de terminar voy a hacer la última cadena al aire y voy a hacer el punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2 y 3 y aquí hago el punto deslizado para cerrar esta tercera vuelta. Ahora para nuestra cuarta vuelta vamos a empezar con una cadena y vamos a hacer un punto bajo justo de donde nace esa cadena, o sea, en la tercera cadena de la vuelta anterior, ahí en ese huequito hacemos un punto bajo. Y así empezamos nuestra cuarta vuelta. Ahora sigo al siguiente punto alto y ahí en esa barriguita voy a hacer 3 puntos altos en el mismo agujero. Perfecto, ahora paso al siguiente punto alto y en esa barriguita voy a hacer un punto bajo. Y si se dan cuenta, acabamos de hacer nuestro primer abanico del gorro de abanicos. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pasamos al siguiente punto alto y hacemos 3 puntos altos en el mismo huequito. Y en el siguiente punto alto hacemos un punto bajo para cerrar nuestro abanico por el otro lado. Ahí ya tenemos nuestro segundo abanico. Y así seguimos repitiendo. 3 puntos altos en un punto y en el siguiente un punto bajo. 3 puntos altos, punto bajo. 3 puntos altos, punto bajo. Y así hasta dar toda la vuelta. Y ahora ya para cerrar esta cuarta vuelta, vamos a ir al primer punto bajo que hicimos, aquí teníamos un punto bajo y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y ya cerramos nuestra cuarta vuelta, que fue la primera vuelta con abanicos. Ahora vamos a hacer nuestra primera vuelta con nubes.
Las V's siempre se van a trabajar en los puntos bajos que hay entre los abanicos. Siempre entre los abanicos vamos a tener un punto bajo y ahí en la siguiente vuelta es donde vamos a crear una V. Entonces vamos a verlo para que nos quede mucho más claro. Nuestra quinta fila va a empezar con 5 cadenas. Y ahora en el punto bajo de donde nacen esas 5 cadenas, en el punto bajo de la fila anterior, vamos a hacer un punto alto. Y esta va a ser nuestra primera V, formada por 3 cadenas que nos valen como un punto alto, 2 cadenas de puente y un punto alto al otro lado. Ahora nos encontramos con un abanico de la fila anterior aquí a nuestra izquierda y vamos a buscar el punto central de ese abanico. Como es un abanico de 3 puntos altos, pues el punto central es el segundo, es como el punto más alto, ahí se puede ver. Y ahí en ese punto central del abanico vamos a hacer un punto bajo. Muy bien, y ahora ya me encuentro con el punto bajo entre abanico y en ese punto bajo voy a hacer mi siguiente V. Las V's siempre van a ser un punto alto, ahí en ese punto bajo, punto alto, después 2 cadenas y en el mismo punto donde acabo de trabajar hago otro punto alto. Y esa sería mi segunda V, como podemos ver ahí, formada por un punto alto, 2 cadenas y un punto alto al otro lado. Y sigo repitiendo esta secuencia hasta dar toda la vuelta. Entonces, buscamos el punto central del abanico que está justo abajo, sería este, y ahí hacemos punto bajo. Y luego en el punto bajo que está entre abanico y abanico, o sea este, ahí hacemos otra V. Punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo agujero. Y así hasta dar toda la vuelta. Muy bien, aquí ya di toda la vuelta. Este es el último punto bajo que hice sobre el último abanico de la fila anterior. Y aquí para cerrar simplemente buscamos la tercera cadena de las del principio que nos valía como un punto alto. Y ahí en esa tercera cadena hacemos un punto deslizado. Perfecto, aquí en esta fila ya debemos ir notando como una ligera forma de gorrito. Si todavía no la estamos notando, si nuestro gorro está plano o peor aún tiene como unas ondas extrañas, es porque estamos tejiendo muy suelto. Entonces yo les recomiendo primero cambiar de ganchillo, bajar a un ganchillo por ejemplo de 3 milímetros, a ver cómo nos va, volver a empezar y ver si se nos forma esta forma de gorrito. Y si aún así nos sigue quedando plano, pues yo les recomiendo ya cambiar de hilo a un hilo un poquito más delgado. Aunque sea un poquito más delgado, la diferencia se va a notar muchísimo a la hora de formar esta forma de gorrito. Bueno, pues después de esta primera fila de V's, vamos a seguir, vamos a hacer nuevamente una fila de abanicos. Todo el gorrito de ahora en adelante va a ser abanicos y V's, abanicos y V's. Lo que pasa es que los abanicos van a ir creciendo, pues para que nuestro gorro también vaya creciendo. Bueno, empezamos nuestra sexta fila con 3 cadenas. Y ahora en el agujero de la primera V, en este agujero, vamos a hacer 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos con estas cadenas son la mitad de mi primer abanico. Luego, cuando terminemos esta vuelta, vamos a completar este abanico por el otro lado. Ahora, después de esos 2 puntos altos, buscamos el punto bajo de la fila anterior. Este punto bajo, y ahí vamos a hacer otro punto bajo. Ahora buscamos el siguiente agujero de V
y en el agujero vamos a hacer 5 puntos altos. Muy bien, aquí ya tengo un mega abanico de 5 puntos altos y ahora voy a buscar el punto bajo de la fila anterior y en ese punto bajo hacemos otro punto bajo. Y así vamos a seguir repitiendo esta secuencia. Punto bajo y abanico de 5 puntos altos. Punto bajo y abanico de 5 puntos altos hasta dar toda la vuelta. Aquí como ya hice mi punto bajo, me tocaría en el agujero de la V un abanico de 5 puntos altos. Bueno, aquí ya di toda la vuelta, ya llegué al otro lado. Este es el último punto bajo sobre el último punto bajo de la fila anterior. Y como les dije, vamos a terminar este primer abanico porque tiene que quedarnos de 5 puntos altos. Entonces, en ese mismo agujero, que ya está como para el otro lado, pues ahí hacemos 2 puntos altos. Solo vamos a hacer 2 puntos altos porque esas cadenas del principio nos valen como el punto alto de la mitad. Entonces ya nos queda nuestro abanico de 5 puntos altos y en la tercera cadena del principio, 1, 2 y 3, ahí vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Perfecto. Ahora para la siguiente vuelta empezamos con una cadena y nos vamos a dedicar a hacer V's nuevamente. Entonces, recordemos que las V's van a ir en los puntos bajos que están entre abanico y abanico. Cada vez se van a notar más porque nuestros abanicos son más grandes. Vamos al primer punto bajo, que sería este, y ahí vamos a hacer nuestra primera V. Recordemos que cada V es un punto alto, 2 cadenas, y nuevamente punto alto en donde acabamos de trabajar. Ahora, después de la V, recordemos, seguía un punto bajo en el punto más alto del abanico. Esta vez el punto más alto del abanico es el tercero, el punto central. Ahí hacemos un punto bajo. Y ahora seguimos al punto bajo entre abanico y abanico, que es este, y ahí hacemos nuevamente una V. Creo que las creaciones de V's ya las tenemos dominadas. Y seguimos repitiendo esta misma secuencia hasta dar toda la vuelta. Aquí seguiría nuestro punto bajo en el punto central del abanico y luego otra V. Y así hasta dar toda la vuelta. Bueno, y para cerrar esta séptima fila, ya di toda la vuelta, voy a buscar la primera cadena que hice antes de la primera V, aquí había una cadenita, ahí voy a hacer un punto deslizado. Entonces, si lo estamos haciendo para niños, de ahora en adelante, todos nuestros abanicos van a ser de 5 puntos altos. Para adultos yo voy a seguir creciendo en los abanicos, pero para niños vamos a seguir con 5 puntos altos en los abanicos, ¿vale? Y así seguimos creciendo. Bueno, entonces yo sigo con las instrucciones de adulto. Bueno, vamos a hacer para nuestra siguiente vuelta, que sería otra vez de abanicos, sería la vuelta número 8. Vamos a hacer una cadena y ahí en ese punto de donde nace la cadena, en esa cadena de la fila anterior, vamos a hacer un punto bajo. Perfecto, y ahora ya pasamos al hueco de la V y ahí vamos a hacer un abanico de 7 puntos altos. 7 puntos altos para adultos porque seguimos creciendo, pero para niñas nos quedamos en 5 puntos altos. Muy bien, ya tengo este mega abanico de 7 puntos altos y ahora recordemos, seguía buscar el siguiente punto bajo, que es este, el punto bajo que está entre V y V, y en ese punto bajo vamos a hacer otro punto bajo para cerrar nuestro abanico.
Y ya es seguir repitiendo. En la siguiente V, en el siguiente agujero grandote, vamos a hacer 7 puntos altos. Les recuerdo otra vez, 7 para adultos y 5 para niñas. Con las niñas ya nos quedamos en 5 en todos los abanicos. Perfecto, y después del abanico, punto bajo en el punto bajo de abajo. Y así hasta dar toda la vuelta. Bueno, pues aquí ya terminé esa vuelta y aquí, después del último abanico de 7 puntos altos, cerramos con un punto deslizado en la barriguita del primer punto bajo que hicimos. Bueno, y espero que alguno se haya dado cuenta que lo que acabamos de hacer en la fila 8 fue repetir la fila número 4, la de los abanicos de 3 puntos altos, pero ahora con los abanicos más grandes. Y es que ahora vamos a seguir repitiendo como esta misma secuencia, pero con pequeñas variaciones para que nuestro gorro vaya creciendo. Entonces ahora vamos a hacer una fila muy parecida a la fila número 5, que fue nuestra primera fila de Vs, que empezaba con 5 cadenas. Luego, en el punto de donde nacen las cadenas, ahí hacemos un punto alto. Y esta ya sería la primera V de nuestra novena vuelta. Y ahora lo que seguiría es el punto bajo en el punto central del abanico. Pero como ahora nuestros abanicos son más grandes, vamos a meter una cadenita después de las Vs antes de hacer ese punto bajo para que nos estire un poquito más. Ahora sí, voy al punto central de este abanico, que ahora es el punto número 4. Nuevamente hago una cadena al aire y ya paso a hacer la V entre abanico y abanico, en este punto bajo entre los abanicos. Ahí hago mi V como ya hicimos las otras. Y sigo repitiendo esta secuencia, cadena, punto bajo en el punto central del abanico, cadena y V entre abanico y abanico hasta dar toda la vuelta. Bueno, aquí ya di toda la vuelta y recordemos antes de cerrar esta novena vuelta hacer una cadena entre ese punto bajo y la V. Recordemos que ahora estamos haciendo cadenas sueltas antes y después de cada V para que nos quede como más estirada. Entonces hacemos esa última cadena y unimos con un punto deslizado en la tercera cadena del principio que nos contaba como un punto alto. En la tercera cadena, punto deslizado. Perfecto. Ahora para la décima fila vamos a hacer otra fila de abanicos de estas que empezaban con el abanico a medias, con la mitad de un abanico. Ahora nuestros abanicos van a tener 9 puntos altos, entonces vamos a empezar con 3 cadenas que nos cuentan como el primer punto alto y directamente en el hueco de la primera V vamos a hacer 4 puntos altos y esta va a ser la mitad de nuestro primer abanico. Ahora seguimos al punto bajo que está al lado y ahí hacemos un punto bajo. Y ahora continuamos a la siguiente V para hacer un abanico. No vayamos a confundir los agujeros con estos que se forman entre abanico y V. Es claramente en el agujero de la V donde hacemos el abanico. Este abanico ahora es de 9 puntos altos. Bueno, perfecto. Aquí ya tengo mi mega abanico de 9 puntos altos. No se preocupen si lo ven muy grande, ya no van a crecer más los abanicos, los vamos a seguir haciendo de 9 puntos altos de aquí en adelante. Después del abanico, ya saben, punto bajo en el punto bajo de aquí. Y nuevamente en el agujero de la V, 9 puntos altos. Y así hasta dar toda la vuelta. Bueno, muy bien, aquí ya estoy terminando. Este es el último punto bajo sobre el último punto bajo de la fila anterior. Y aquí teníamos este abanico incompleto, entonces le hacemos por el otro lado
los 4 puntos altos que le faltan. Aquí enlazamos y directamente en el agujero de esa V hacemos los 4 puntos altos. Recordemos que esas 3 cadenas del centro son como el punto central, el quinto punto, así que ahí en esa tercera cadena hacemos un punto deslizado y ya cerramos este abanico. Entonces, como les dije antes, ya no vamos a hacer abanicos más grandes, ya los vamos a dejar de 9 puntos altos de aquí en adelante. Y esta es la primera fila de la secuencia que vamos a seguir haciendo hasta alcanzar la altura de nuestro gorrito. Va a ser una secuencia de 4 filas, esta es la primera, ya no vamos a crecer más hacia los lados, ya vamos a seguir bajando para, bueno, alcanzar la altura que le queremos dar a nuestro gorrito. Entonces ahora seguiría una muy parecida a esta, pero vamos a empezar con 2 cadenas ya que nuestros abanicos también han crecido. Empezamos con 2 cadenas y nos vamos al punto bajo entre abanico y abanico y ahí hacemos nuestra primera V. Muy bien, ahora vamos a hacer 2 cadenas antes del punto bajo y ahora sí, punto bajo en el punto central del abanico que ahora es el quinto. Como nuestros abanicos han crecido, ahora hacemos 2 cadenas antes y después de cada V. Entonces, antes de esta V que va aquí, vamos a hacer 2 cadenas y en el punto bajo entre abanico y abanico, de nuevo una V. Después de la V hacemos 2 cadenas, recuerden 2, y seguimos con la secuencia punto central del abanico y punto bajo ahí en ese punto central. 2 cadenas, V y así hasta dar toda la vuelta. Bueno, después de la última V hacemos las últimas 2 cadenas y vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadena de todas que hicimos en esta fila. Para la tercera fila de la secuencia empezamos con una cadena y hacemos un punto bajo en el punto de donde nace la cadena. Ahora buscamos la primera V disponible, el primer agujero, y ahí hacemos 9 puntos altos. Recordemos nuestros abanicos ahora van a ser siempre de 9 puntos altos. Y después de nuestro abanico ya sabemos lo que sigue, buscamos el siguiente punto bajo y ahí hacemos otro punto bajo. Y seguimos repitiendo la secuencia hasta dar toda la vuelta. Bueno, y para cerrar esta vuelta simplemente hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos y listo. Ya está lista nuestra tercera vuelta de la secuencia. Para la cuarta y última fila de nuestra secuencia vamos a hacer 5 cadenas y un punto alto en el punto de donde nacen las cadenas. Y ahí formamos nuestra primera V. Recordemos que ahora antes y después de cada V había 2 cadenas y luego sí nuestro punto bajo en el punto central del abanico, que sería el quinto. Ya creo que somos unos expertos haciendo Vs, simplemente hacemos esas 2 cadenas antes de la V, nuestra V en el punto bajo entre abanico y abanico, en este punto bajo, y nuevamente después de la V 2 cadenas. Y seguimos con nuestra secuencia hasta dar toda la vuelta. Para cerrar, pues después del último punto bajo hacemos las últimas 2 cadenas y ya nos encontramos con las cadenas del principio y en la tercera hacemos un punto deslizado. Y así pues hemos tejido toda esa secuencia de 4 filas que es la que vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta alcanzar la altura deseada para nuestro gorrito. Vamos a seguir tejiendo entonces hasta que nuestro gorrito nos roce la oreja, la parte de arriba de la oreja, porque luego vamos a hacer un borde para que ya nos quede el gorrito completo. Y vamos a parar
cuando estemos en una fila de Vs, porque si terminamos en una fila de abanicos, pues nos va a quedar ondulado. Nos tiene que quedar recto para empezar a hacer ese borde. Entonces, bueno, yo voy a seguir tejiendo. Aquí empiezo otra vez desde la fila 10. Bueno, aquí yo ya alcancé esa altura deseada. Esto en mi caso mide 17 centímetros por si alguien se quiere guiar. Y recordemos, habíamos terminado con una fila de Vs para que esto nos quedara planito, porque ahora vamos a empezar nuestro borde. Para el borde vamos a hacer una cadena y después de esa cadena vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible de la fila anterior. No importa si es cadena o punto alto, en cada barriguita que veamos ahí disponible, hacemos un punto bajo. Y así nos vamos dando toda la vuelta. Bueno, aquí voy a hacer el último punto bajo de esta vuelta y no voy a cerrar la vuelta con el primer punto, lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es crear una pestaña aquí en el borde donde luego va a ir nuestro botón. Es una pestaña que le va a dar a nuestro borde un toque súper bonito. Vamos a hacerla con 10 cadenas al aire. Bien, esta ya sería nuestra pestaña. Ahora giramos el trabajo, vamos a hacer ahora filas de ida y vuelta, ya no más vueltas en redondo. Y ahora en la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo. Y así voy a ir haciendo puntos bajos en las cadenas y luego en los puntos bajos ya del borde del gorrito y voy a dar toda esta vuelta haciendo puntos bajos hasta aquí, hasta el primer punto de la fila anterior. Bueno, ahí ya hice un punto bajo en cada cadena disponible, nos deben quedar 9 puntos bajos y ahora como que seguimos esa fila de puntos bajos sobre los que ya estaban en el borde. Este sería el primero donde vamos a trabajar, el primero disponible. Ahí punto bajo y así seguimos, un punto bajo en cada punto hasta dar toda la vuelta. Bueno, pues aquí ya di toda esa vuelta alrededor y ya me acerqué a la pestaña por el otro lado. Aquí voy a trabajar el último punto bajo que me queda de esta segunda fila y ahora simplemente me quedaría devolverme y así seguir creciendo para hacer nuestro borde más gordito. Entonces, para las siguientes filas hacemos una cadena, giramos el trabajo y empezamos a trabajar puntos bajos desde la primera barriguita disponible. Y así vamos a dar toda la vuelta, llegamos por este lado, trabajamos encima de la pestaña todos los puntos bajos de aquí y luego volvemos a cambiar de fila, cadena y nos devolvemos otra vez. Y así vamos, una para este lado, otra para este lado. Y así hasta terminar el borde del grosor que queramos. Yo recomiendo hacer más o menos 6 filas en total de puntos bajos. Bueno, pues aquí ya estoy contenta con el grosor que tiene mi borde, entonces voy a cortar el hilo. Y lo último que me queda hacer es camuflar estos hilitos con una aguja de lana dentro de las fibras del tejido y poner mi botón en la pestaña que habíamos creado. Esta pestaña no es real, se va a quedar ahí fija, pero bueno, le da un toque muy bonito a nuestro gorro. Aquí cosemos el botón que atraviese los dos lados y listo, ya tenemos nuestro gorrito de abanicos. Bueno, pues espero que les haya gustado esta versión mejorada del gorrito de abanicos. Yo estoy súper feliz. Y bueno, ya nos vemos mañana con otra idea navideña y el miércoles con la bufanda con este mismo punto. Este canal no sería nada sin su apoyo, sin sus ideas, sin su cariño. Así que de nuevo, gracias por todo lo que me han dado estos 5 años. Un abrazo grande y buen crochet.